5 acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. Número 1. La declaración de fe del centurión. Cuando Jesús murió, no fue solo un fin, sino el comienzo de algo transformador para la humanidad. Una de las reacciones más impactantes a la muerte de Jesús fue la del centurión romano, quien al presenciar estos eventos declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mateo 27:54. ¿Quién era este centurión? En tiempos romanos, un centurión era un oficial militar, algo así como un capitán, a cargo de unos 100 soldados. Imagina a un soldado duro y experimentado, alguien que lo ha visto todo en lo que respecta a la vida y la muerte. Este centurión en particular estaba presente en la crucifixión de Jesús. La crucifixión, por cierto, era una forma brutal de ejecución romana, reservada para esclavos, criminales y rebeldes. Estaba diseñada para ser lenta, dolorosa y pública, una advertencia clara para cualquiera que desafiara la autoridad romana. La Biblia, especialmente en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, nos da una imagen vívida de ese día. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a morir. Fue clavado en una cruz, un método común en esos días para ejecutar criminales. El lugar era Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Marcos 15:22. Imagina la escena sombría, 3 cruces contra el cielo, soldados y una multitud de espectadores. Jesús estaba en el medio, con 2 criminales a cada lado. Mientras Jesús colgaba allí, el cielo se oscureció durante 3 horas. Un fenómeno inquietante. Marcos 15:33. A mediodía vino la oscuridad sobre toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. Y aquí es donde entra en escena nuestro centurión. Estaba allí, probablemente asegurándose de que la ejecución se llevara a cabo según lo planeado. Probablemente había supervisado muchas crucifixiones similares. Era parte de su trabajo, pero esta era diferente. Cuando Jesús finalmente murió, clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani. Marcos 15:34. No fue solo un grito de agonía, fue una profunda expresión de sentirse abandonado en su hora más oscura. El centurión estaba observando todo esto, y cuando vio cómo murió Jesús, algo notable sucedió. Marcos 15:39 nos dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que clamaba y expiraba de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Puedes imaginar lo que debe haber estado pasando por su mente? Un duro soldado romano acostumbrado a ver la muerte vio algo que lo hizo cuestionar todo en lo que creía antes. Es como si en ese momento el centurión hubiera visto más allá de lo ordinario, reconoció algo divino, algo extraordinario en la muerte de Jesús. No es todos los días que un oficial romano declara a un hombre crucificado como el Hijo de Dios. Habla mucho sobre el impacto de los últimos momentos de Jesús en aquellos que estaban allí. La historia es significativa por algunas razones. Primero, es un poderoso testimonio de una fuente inesperada. El centurión no era seguidor de Jesús, era parte de la maquinaria que lo ejecutaba. Sin embargo, no pudo evitar reconocer la verdad frente a él. En segundo lugar, este momento refleja un punto de inflexión, una grieta en la percepción romana del poder y la autoridad. La declaración del centurión es como una luz que brilla en la oscuridad de ese día, un reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús, a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Por último, es una historia de realización y revelación. El centurión, con su declaración simple pero profunda, se convierte en un símbolo del impacto universal de la vida y muerte de Jesús. Representa la idea de que cualquiera, independientemente de su origen o creencias, puede llegar a reconocer la verdad sobre quién es Jesús. Esta declaración de un soldado romano, probablemente pagano, es significativa. Simboliza el impacto universal
de la muerte de Jesús que trasciende la comunidad judía hacia el mundo más amplio. Nos recuerda que el mensaje y la salvación de Jesús son para todos, independientemente de su origen o creencia. ¿No es reconfortante saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo? Número 2. La oscuridad. ¿Qué sucedió? Imagina una escena. Jesús, el Hijo de Dios, acaba de ser crucificado, una muerte cruel y dolorosa reservada para criminales. Sus seguidores y seres queridos se mantuvieron a distancia, con el corazón cargado de dolor y confusión. El cielo, como si estuviera de luto con ellos, se oscureció. Fue un momento de tristeza, pero también el punto de inflexión en una historia que cambiaría el mundo para siempre. Esta oscuridad que cayó durante la crucifixión de Jesús es realmente provocativa, ¿verdad? En la Biblia, la oscuridad a menudo tiene un significado más profundo que simplemente la ausencia de luz. Cuando se trata de la muerte de Jesús, esta oscuridad podría verse como representativa de varias cosas significativas. En primer lugar, la oscuridad en la Biblia está frecuentemente asociada con el juicio y el desagrado de Dios. Piensa en cómo en el Antiguo Testamento la oscuridad fue una de las plagas enviadas a Egipto. Éxodo 10, 21-23. Es como una señal de que algo serio y único está sucediendo, algo que no es solo un evento regular. Entonces, cuando la oscuridad cayó mientras Jesús era crucificado, es como una señal de que este momento fue un acto significativo de juicio. Y era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Lucas 23, 44, 45. Otra forma de verlo es como la importancia del sacrificio de Jesús. Este no fue solo un momento cualquiera, fue un momento en el que el Hijo de Dios estaba cargando con el pecado del mundo. Eso es bastante fuerte de imaginar. La oscuridad puede verse como el reflejo del peso del pecado y el dolor de este momento. Además, esta oscuridad representa el dolor y el luto de la creación misma. Es como si el mundo natural estuviera respondiendo a la injusticia y tristeza de la muerte de Jesús. El Creador estaba siendo crucificado y la creación misma estaba reaccionando. La oscuridad y la convicción de la crucifixión de Jesús se trataba de juicio, la gravedad del pecado y el lamento de la creación. No es solo un telón de fondo dramático, es un mensaje único sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Enlazado al castigo de Dios sobre Faraón, el Antiguo Testamento está lleno de historias y predicciones. Los eventos del Antiguo Testamento que son similares a los eventos del Nuevo Testamento hacen que las historias sean interesantes. Un buen ejemplo es el uso de la oscuridad como señal, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como durante el tiempo en que Jesús fue crucificado en el Nuevo Testamento. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se menciona una oscuridad similar? Retrocede a uno de los episodios más dramáticos, las plagas de Egipto, específicamente la novena plaga, como se relata en Éxodo 10, 21-29. Aquí, Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo, lo que provoca que una oscuridad muy densa cubra a Egipto durante 3 días, tan oscura que parece que se puede tocar. ¿Puedes imaginarlo? Una oscuridad que es casi tangible. No solo una falta de luz, sino una presencia en sí misma. Las personas no podían verse unas a otras, y durante 3 días nadie se movió de su lugar. Éxodo 10:23. La oscuridad sirvió como un juicio divino contra el faraón y Egipto, una demostración del poder de Dios y un signo de liberación para los israelitas. Avanzamos rápidamente al Nuevo Testamento, al momento de la crucifixión de Jesús. Mientras Jesús colgaba en la cruz desde la 6ª hasta la 9ª hora, la oscuridad cubrió toda la tierra. Esto no fue simplemente una oscuridad normal, era como si todo el mundo se oscureciera en medio del día. Este evento inusual
ocurrió cuando Cristo murió. Piénsalo de esta manera. Antes de que ocurrieran cosas buenas, hubo oscuridad. Como en Egipto, antes de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud, estaba oscuro, y antes de que Jesús se sacrificara para salvar a las personas de sus pecados, había oscuridad en el Calvario. Es interesante cómo la oscuridad, que normalmente parece ser mala, puede significar algo esperanzador, y bueno, está a punto de suceder. También considera el momento. La historia de Egipto, estando en la oscuridad durante 3 días, es similar a la historia de Jesús, estando en una tumba durante 3 días. Es como si la primera historia fuera una pista o un signo de una historia más grande que sucedería más tarde con Jesús. En ambas narrativas, la oscuridad no es el final. En Egipto, se levantó dando paso al éxodo. En el Calvario, dio paso a la resurrección. Es casi como si la Biblia nos estuviera diciendo que en nuestros momentos más oscuros, la esperanza está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Tal vez sea un recordatorio de que los planes de Dios a menudo están ocultos en las sombras, esperando emerger a la luz. O tal vez sea la garantía de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay un propósito y una promesa de liberación y nueva vida. ¿Qué piensas? ¿Podrían los momentos difíciles que has enfrentado en la vida conducir a grandes cambios positivos? La conexión con la fiesta de la Pascua. La oscuridad en la crucifixión de Jesús está profundamente entrelazada con la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué está vinculado esto con la Pascua? Para entender esto, necesitamos retroceder en la historia de los israelitas. La Pascua es una festividad muy importante en la religión judía, que celebra el tiempo en que los israelitas fueron liberados de ser esclavos en Egipto. El evento central de la Pascua es el Cordero Pascual, un sacrificio hecho como signo de la promesa de Dios de perdonar a los israelitas de la 10ª plaga que golpeó a Egipto, la muerte de los primogénitos. Aquí es donde se vuelve claro el vínculo. La crucifixión de Jesús que ocurrió durante la Pascua no es una coincidencia. En la Biblia, Jesús a menudo es llamado el Cordero de Dios. Juan, el Bautista, presentó a Jesús con estas palabras: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La muerte de Jesús es similar a la forma en que se sacrificaba el Cordero Pascual en el pasado. Así como la sangre del Cordero Pascual salvó a los israelitas, el derramamiento de la sangre de Cristo es visto como la liberación de la humanidad del pecado. ¿Pero por qué la oscuridad? En la Biblia, la oscuridad a menudo representa el desagrado de Dios y su juicio sobre el pecado. La oscuridad que acompañó la crucifixión de Jesús y su conexión con la Pascua nos recuerdan la seriedad y la profundidad del sacrificio de Jesús, así como la liberación y la promesa de una nueva vida que ofrece a todos los que creen en Él. El juicio por el pecado, la oscuridad representa la tristeza y la desesperanza en un mundo sin Jesús, lo que significa que Jesús trae luz y esperanza al mundo una vez más. Jesús se dirigió a la multitud y dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Por lo tanto, la muerte de Jesús sumerge temporalmente al mundo en la oscuridad, tanto literal como espiritualmente, pero la historia no termina en la oscuridad. Así como la Pascua condujo a la liberación de los israelitas, la resurrección de Jesús trae esperanza y luz de nuevo al mundo. Es una hermosa narrativa de redención y renovación. ¿No es interesante cómo la Pascua y la crucifixión, aunque ocurrieron hace cientos de años, están tan relacionadas? La sangre del Cordero Pascual trajo liberación física a los israelitas, mientras que el sacrificio de Jesús se ve como la liberación espiritual de toda la humanidad.
La oscuridad en la crucifixión simboliza la gravedad de este momento, un mundo perdido en el pecado, pero también prepara el escenario para el regreso triunfante de la luz. La resurrección de Jesús, por lo tanto, la oscuridad en la crucifixión de Jesús, es un signo único que se remonta a la Pascua, significa juicio, la seriedad del sacrificio de Jesús y la ausencia temporal de la luz del mundo. Pero así como la historia de la Pascua no terminó con las plagas, nuestra creencia en Jesús no termina con la crucifixión. La resurrección trae luz y esperanza, al igual que la liberación de los israelitas en Egipto. La oscuridad que envolvió la tierra inmediatamente después de la crucifixión de Jesús es uno de esos momentos en la Biblia que captura la imaginación y provoca profundos pensamientos. ¿Cuál es el significado y qué significa? En primer lugar, Jesús, después de ser traicionado, juzgado y condenado, fue crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La oscuridad cubrió toda la tierra. Relatos similares están en Marcos 15:33 y Lucas 23:44-45. Esto no fue un evento típico, era mediodía, un momento en que el sol está en su punto más brillante. Entonces, ¿por qué la oscuridad repentina? La hora también es crucial. 2 Corintios 5:21 explica que Dios hizo que aquel que no conocía pecado fuera pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es conmovedor pensar que cuando Jesús llevaba a los pecados del mundo, todo se oscureció cuando fue crucificado, como si la luz se extinguiera momentáneamente, dejando al mundo en la oscuridad. ¿No te hace preguntarte sobre las implicaciones espirituales? ¿Fue esta una manifestación física de la oscuridad espiritual que trae el pecado? Además, este evento cumplió la profecía del Antiguo Testamento. En aquel día, dice el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. Amós 8:9. ¿Podría esta oscuridad ser el cumplimiento de esta profecía, indicando que la crucifixión de Jesús fue parte del plan divino de Dios para la salvación? La oscuridad es significativa por lo que siguió. La oscuridad duró 3 horas y luego Jesús clamó y entregó su espíritu. La oscuridad fue temporal, al igual que la separación entre Dios y la humanidad que Jesús vino a abrigar. Su resurrección, que siguió poco después, trajo de nuevo la luz al mundo, tanto literal como figurativamente. Es asombroso pensar que los peores momentos de la historia fueron solo el comienzo de los mejores. El cielo oscuro, cuando Jesús fue crucificado, está lleno de significado. Muestra cómo Dios se siente acerca de las malas acciones, lo que el mundo es sin Jesús y que Dios y las personas estuvieron separados por un corto tiempo. Muestra fuertemente la importancia de la muerte de Jesús y la esperanza que trae su resurrección. El impacto de la muerte de Jesús en la naturaleza es bastante misterioso, ¿verdad? Es como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a este evento monumental. Para empezar, recuerda cómo la Biblia habla de la oscuridad que cubre la tierra. Es intrigante pensar en el mediodía convirtiéndose en noche oscura. Es como si el sol mismo estuviera de luto y luego imagina la tierra temblando y las rocas dividiéndose en el mismo momento de la muerte de Jesús. Es como si la tierra misma estuviera respondiendo a algo extraordinario que estaba sucediendo. Estos eventos son la forma en que la naturaleza reconoce la importancia de la muerte de Jesús. No es todos los días que escuchamos sobre el mundo natural reaccionando de manera tan dramática. ¿No te hace preguntarte sobre la conexión más profunda entre los eventos espirituales y el mundo físico? El día en que Jesús murió estuvo marcado por una serie de eventos extraordinarios que iban más allá de su crucifixión. Es casi como si todo el mundo estuviera respondiendo a lo que estaba sucediendo. Estos eventos son profundamente significativos.
Significaron el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo, y el mensaje de que a través del sacrificio de Jesús, todos ahora tenían acceso directo a Dios. Este momento, con sus fenómenos naturales acompañantes, enfatiza la importancia de la muerte de Jesús. No es solo un evento histórico, es un punto de inflexión que remodeló el pensamiento religioso y la comprensión. Estos acontecimientos extraordinarios resaltan la importancia de lo que estaba sucediendo. La muerte de Jesús no fue solo la ejecución de un hombre, sino un momento que cambió el curso de la historia y la creencia espiritual. Ahora echemos un vistazo a los eventos exactos que ocurrieron cuando Jesús murió. Número 3. El velo rasgado. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La Biblia relata un evento extraordinario, el rasgado del velo en el templo. Este momento es rico en significado. Primero, imagina el templo en Jerusalén, el corazón del culto judío. Dentro había una cortina o velo especial que separaba el santo de los santos, donde se creía que residía la presencia de Dios, del resto del templo. Este velo no era una simple tela delgada, sino un material grueso y elaborado que representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Ahora imagina el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Este no fue un evento pequeño. El velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba, como si lo hubieran hecho manos humanas, lo que significaba intervención divina. Pero, ¿qué significa este acto dramático? La conexión con el Antiguo Testamento, el rasgado del velo del templo en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. El rasgado del velo del templo, en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. ¿Pero por qué ocurrió este cambio con la muerte de Jesús? La muerte de Jesús derribó esta barrera del pecado. Su sacrificio, a diferencia de los sacrificios repetitivos de animales, fue suficiente de una vez por todas para compensar las faltas de todas las personas. Este acto de rasgar el velo fue como si Dios dijera que ahora el camino hacia mí está abierto. Además, el rasgado del velo representa la accesibilidad de Dios para todas las personas. Antes, solo el sumo sacerdote tenía acceso, una vez al año, a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de Jesús, todos tienen acceso directo a Dios.
¿No es notable pensar que ahora podemos acercarnos a Dios directamente debido a lo que hizo Jesús? ¿Qué significa el velo rasgado? ¿Por qué tembló la tierra y por qué se rasgó el velo del templo en dos? Para entender esto, necesitamos observar el contexto de este acontecimiento. El velo del templo, una cortina masiva, separaba el santo de los santos, la parte más sagrada del templo, donde se creía que residía Dios mismo, del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio y solo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En el Evangelio de Mateo 27, 50-51 encontramos una descripción exacta de estos eventos. Y Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora piensa en lo que significa la muerte de Jesús. Según la Biblia, Jesús fue el sacrificio perfecto que expió los pecados de la humanidad. El libro de Hebreos establece esta conexión explícitamente. El rasgado del velo del templo, como la muerte de Jesús, derribó esa barrera del pecado. Pero hay más. El hecho de que el velo se rasgara de arriba abajo sugiere una acción divina, no humana. Es como si Dios mismo estuviera derribando la barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el amanecer del nuevo. Ya no serían necesarios los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús lo cambió todo. El rasgado del velo también significa una nueva era de gracia. En el Antiguo Testamento, la ley era central. La adherencia a la ley era la forma de mantener una relación con Dios. Pero ahora, con el velo rasgado, se trata de la gracia a través de la fe en Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. En términos simples, el rasgado del velo es como si Dios abriera una puerta que había estado cerrada desde la caída de Adán y Eva. Dios elimina la barrera, invitándonos a una relación personal e íntima con Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El sacrificio de Jesús creó un camino directo para que las personas se conecten con Dios directamente, sin necesidad de que alguien más les ayude a hacerlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. Significa que la barrera del pecado que nos separa de Dios ha sido eliminada. A través de Jesús podemos tener una relación personal con Dios. Ya no necesitamos un mediador humano como un sumo sacerdote, pues porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. El rasgado del velo fue como si Dios abriera una puerta previamente cerrada y nos invitara. Es una imagen poderosa de invitación, reconciliación y nuevos comienzos. Las viejas formas de separación y acceso limitado han desaparecido, reemplazadas por una invitación abierta a una relación personal y directa con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Vivimos en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús proporcionó? ¿O vivimos como si el velo todavía estuviera ahí, separándonos de Dios? Es una pregunta que vale la pena considerar. Volvió a la vida, lo cual ocurrió 3 días después. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas que habían fallecido, algunas probablemente hace mucho tiempo, pero que de repente estaban vivas nuevamente. Es como una escena donde toda esperanza parece perdida y luego ocurre un giro milagroso. Pero ¿quiénes eran exactamente estas personas? No hay nombres ni historias de fondo de estas personas. Simplemente se les describe como personas santas. Este término probablemente se refiere a creyentes fieles,
quizás profetas o personas justas del pasado, ya sabes, el tipo de personas que vivieron sus vidas con y para Dios. Pero, ¿por qué sucedió esto? Aquí es donde se pone realmente interesante. Este evento fue como un avance, un adelanto de lo que estaba por suceder. Jesús mismo iba a resucitar 3 días después. Es como si estas personas resucitadas estuvieran preparando el escenario para el evento principal, la propia resurrección de Jesús. Piénsalo como una poderosa señal de que la muerte no es el final de la historia, no para Jesús y no para aquellos que creen en Él. ¿Y qué les sucedió a estas personas resucitadas? Aparecieron a muchos en Jerusalén, lo que debe haber sido asombroso. Imagina ver a alguien a quien llorabas de vuelta a la vida y caminando. Todo el evento habla del poder de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Su resurrección no fue solo un milagro único, fue un cambio de juego, una señal de que la vida triunfa sobre la muerte. Es como si la resurrección de estas personas santas estuviera diciendo: si Dios puede hacer esto por nosotros, espera a ver lo que tiene reservado con Jesús. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo se conecta la resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de pistas y pronósticos sobre eventos que se describirían en el Nuevo Testamento, como la vida de Jesús, su muerte y su regreso a la vida. Veamos el panorama general. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y señales que apuntan hacia Jesús. Es como una larga historia con pistas esparcidas por todas partes que conducen a una gran revelación. La resurrección de los muertos cuando Jesús murió puede verse como uno de esos grandes momentos de revelación. En cuanto a la resurrección de los muertos, la Biblia no da una profecía directa del Antiguo Testamento sobre este evento específico, pero habla mucho sobre la resurrección en general. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay un verso muy interesante, Daniel 12:2, que dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Este verso es como un adelanto de la idea de que habrá una resurrección, un despertar de la muerte. Luego está Isaías 26:19, que dice: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y griten de alegría los que viven en el polvo, porque tu rocío es como el rocío del amanecer. La tierra dará a luz a sus muertos». Estos versículos preparan el terreno para lo que sucedió cuando Jesús murió. Es como si el Antiguo Testamento estuviera diciendo: mantén los ojos abiertos porque la resurrección va a ser un gran evento. Y luego, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y estas personas resucitan, es como una confirmación, una señal poderosa de que lo que se prometió o insinuó en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. La resurrección de los muertos y la muerte de Jesús también enfatizan un tema importante en la Biblia: el poder de Dios sobre la vida y la muerte. El Antiguo Testamento a menudo habla de Dios como el dador de la vida y el que tiene dominio sobre la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, Dios dice: «Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano». Cuando estas personas resucitan de entre los muertos en el Nuevo Testamento, es como una demostración dramática de este poder. Jesús es el primer fruto de los muertos. Imagina que estamos armando un rompecabezas de una historia que se extiende a lo largo de 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios 15:20, dice: «Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es el primero de los que duermen». Este término, primer fruto, es una analogía agrícola.
Se refiere a la primera porción de una cosecha que a menudo se ofrecía a Dios como señal de gratitud y esperanza de más por venir. Es como decir, aquí está la primera y mejor parte, y hay mucho más de dónde vino. Así que cuando Jesús es descrito como el primer fruto, implica que es el primer ejemplo de lo que está por venir en términos de resurrección. Es la prueba de que la vida después de la muerte es real y no es solo algo único. Es como cuando ves la primera flor florecer en primavera, sabes que el resto de las flores están en camino. Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 23, 10, se habla de presentar los primeros frutos a Dios como una ofrenda. Esto era un símbolo de confianza y gratitud, reconociendo que Dios proporcionaba toda la cosecha. Ahora, avancemos rápidamente al Nuevo Testamento, cuando Jesús es descrito como los primeros frutos de los muertos. Es como decir que Él es el primer y mejor ejemplo de lo que está por venir para todos los que creen en Él. Así como los primeros frutos eran una promesa de más cosecha por venir, la resurrección de Jesús se ve como una promesa de una futura resurrección para los creyentes. Es como si Jesús estuviera allanando el camino, mostrando lo que está reservado para aquellos que lo siguen. Esta conexión es bastante interesante porque muestra la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es aleatorio, hay un vínculo profundo y significativo. El concepto de los primeros frutos en el Antiguo Testamento prepara el escenario para entender la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Es como un hilo que une toda la historia de la Biblia. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús como los primeros frutos de los muertos, estamos diciendo que Él es el primer ejemplo de esta increíble promesa de vida después de la muerte, una promesa que se insinuó y se construyó desde los tiempos del Antiguo Testamento. Es una forma de entender que lo que sucedió con Jesús no fue solo un evento único, sino parte de un plan mucho más grande y divino. El sepulcro vacío. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia detrás del sepulcro vacío de Jesús? Es como un misterio de la vida real lleno de suspenso y sorpresas. Imagina esto: Jesús, el hombre que realizó milagros y habló de amor y perdón, acaba de ser crucificado. Sus seguidores están devastados, confundidos y asustados. ¿Qué hacen ahora? Todo comienza con un hombre llamado José de Arimatea. La Biblia lo describe como un hombre rico y miembro del Consejo Judío, pero interesantemente, también era un seguidor secreto de Jesús. Valiente, ¿verdad? Con el cuerpo de Jesús tomado, José va a Poncio Pilato, el gobernador romano, y pide el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 57, 58. ¿Puedes imaginar qué tan valiente fue hacer eso? Básicamente estaba revelando que seguía a Jesús, lo cual era realmente arriesgado en ese entonces. Pilato está de acuerdo y José obtiene el cuerpo. Lo acompaña Nicodemo, otro seguidor secreto, que trae alrededor de 75 libras de especias para el entierro, lo que muestra un gran respeto por Jesús. Juan 19:39. Toman el cuerpo de Jesús y lo envuelven en un lienzo limpio con las especias, de acuerdo con las costumbres de entierro judías. Luego colocan su cuerpo en un nuevo sepulcro que José había tallado en la roca. Este era un sepulcro donde nunca antes se había puesto a nadie, cumpliendo la profecía en Isaías 53:9 sobre Jesús siendo enterrado con los ricos. Su sepulcro fue asignado con los impíos, pero él estaba con un hombre rico en su muerte, porque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Mientras ruedan una gran piedra frente a la entrada del sepulcro, puedes imaginar la tristeza y la finalidad que debieron haber sentido, pero pocos sabían que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. El sellado del sepulcro. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos, preocupados de que los seguidores de Jesús
pudieran robar su cuerpo y afirmar que había resucitado de entre los muertos, como Jesús había predicho su resurrección, van a Pilato. Consiguen permiso para asegurar la tumba y poner guardias. Mateo 27, 62, 66. Así que sellan la tumba y colocan guardias allí. Es como si estuvieran tratando de asegurarse aún más de que la historia de Jesús termine aquí. Pero ¿realmente puedes poner un sello en un milagro? Mujeres visitando el sepulcro. Ahora es el primer día de la semana, justo después del amanecer. María Magdalena y la otra María van a ver la tumba. Imagina su sorpresa cuando encuentran a un ángel sentado sobre la piedra apartada con los guardias desmayados. El ángel les dice: «No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Mateo 28, 5, 6. Las mujeres, llenas de miedo y gran alegría, corren a contarles a los discípulos de Jesús. Pero aquí hay otra sorpresa. Jesús se les aparece en el camino, las saluda y ellas lo adoran. Jesús les dice que no tengan miedo y que informen a sus discípulos que vayan a Galilea, donde Él los verá. Mateo 28, 9, 10. Imagina su asombro y emoción, soborno de los principales sacerdotes. Mientras tanto, algunos de los guardias van a la ciudad y cuentan a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Los principales sacerdotes, en un poco de pánico, sobornan a los soldados para que digan que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ellos dormían. Mateo 28, 11, 15. Están intentando ocultar la verdad, pero de alguna manera, la verdad siempre parece revelarse, ¿verdad? Lección: la historia del sepulcro vacío no es solo un relato de un cuerpo desaparecido. Es una historia sobre una promesa cumplida, sobre el poder de la fe y sobre un milagro que cambió el curso de la historia. El sepulcro vacío simboliza esperanza, renovación y el triunfo de la vida sobre la muerte. Es una historia que nos invita a preguntarnos: ¿en qué creemos? ¿Qué pensamos de este hombre Jesús, que afirmaba ser el Hijo de Dios y luego parecía probarlo de la manera más dramática posible? El sepulcro vacío de Jesús es más que un final, es un comienzo. Es el inicio de una nueva comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Desafía nuestras nociones de lo que es posible y nos llama a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Qué opinas? ¿Es la historia del sepulcro vacío solo una leyenda antigua o es un momento en la historia? ¿Qué es el sepulcro vacío de Jesús? ¿Es una historia de engaño humano o es una revelación divina? El sepulcro vacío de Jesús es una historia que ha fascinado a las personas durante siglos y sigue siendo una fuente de asombro, debate y fe. Es una historia que nos invita a explorar las profundidades de nuestras propias creencias y considerar la posibilidad de un amor y un poder que trascienden la tumba. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo está vinculado el sepulcro vacío de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento rebosa de temas y profecías que apuntan directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que exploremos algunas de estas conexiones. El sistema sacrificial. El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios, especialmente para la expiación de los pecados. ¿Recuerdas al Cordero de la Pascua en Éxodo 12? Fue sacrificado para salvar a los israelitas en Egipto. Este concepto de un cordero sacrificado se ve como una prefiguración del sacrificio final de Jesús. Cuando Jesús es crucificado y luego resucita, dejando un sepulcro vacío, significa que Él es el último Cordero de la Pascua, trayendo salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Profecías sobre el Mesías. El Antiguo Testamento es como un tesoro de profecías mesiánicas. Por ejemplo, Isaías 53 es un capítulo rico en descripciones que apuntan a Jesús.
habla de un siervo sufriente que lleva los pecados de muchos, y este siervo se describe como siendo cortado de la tierra de los vivos. ¿Podría ser esto una pista temprana de la muerte y la posterior resurrección de Jesús? Jonás y el gran pez. Aquí hay una historia a la que Jesús mismo vinculó su muerte y resurrección. En Mateo 12:40 Jesús dice: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿No es fascinante cómo Jesús conecta la historia del Antiguo Testamento con su propia experiencia? El sacrificio de Isaac. Recuerda la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. A Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, pero es detenido en el último momento por Dios, quien provee un carnero en su lugar. Esta historia se ve como un paralelo al ofrecimiento de su hijo Jesús como sacrificio por parte de Dios. La diferencia clave en el caso de Jesús es que el sacrificio se completa, pero luego se revierte por la resurrección, simbolizada por el sepulcro vacío. Pistas de la resurrección. Aunque el Antiguo Testamento no habla explícitamente de la resurrección como la entendemos en el Nuevo Testamento, tiene momentos donde se insinúa la resurrección. Toma la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Es una imagen poderosa de la vida siendo insuflada en huesos muertos, simbolizando la revitalización de la nación de Israel. ¿Podría esto también ser un símbolo que representa la resurrección que condujo al sepulcro vacío de Jesús? Entender el sepulcro vacío. Entonces, ¿cómo envolvemos nuestra cabeza en todas estas conexiones? Es como si el Antiguo Testamento hubiera trazado un camino que lleva a la gran revelación del sepulcro vacío. El Antiguo Testamento establece temas de sacrificio, redención y resurrección, todos los cuales encuentran su cumplimiento en la historia del Nuevo Testamento de Jesús, especialmente en el descubrimiento de su sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es solo un evento aislado. Hoy en día es un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo y del increíble poder de su muerte y resurrección. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús derribó las barreras del pecado y la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y el sepulcro vacío son poderosos símbolos de esta nueva realidad. En medio de todo esto, es importante preguntarnos cómo esta historia afecta mi vida. ¿Entiendo realmente la magnitud de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Los eventos que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús son más que simples hechos históricos, son invitaciones a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Por qué importan estos eventos para nosotros hoy? Cada uno de estos acontecimientos va más allá de meros hechos históricos, llevan verdades eternas y promesas. En primer lugar, el velo rasgado nos dice que podemos acercarnos a Dios directamente sin temor ni vacilación. En segundo lugar, los terremotos y las rocas partidas nos recuerdan que la muerte y resurrección de Jesús fueron eventos que cambiaron al mundo, llamándonos a sacudir nuestras viejas formas. En tercer lugar, los santos resucitados hablan de la esperanza que tenemos en la vida después de la muerte, un consuelo en tiempos de pérdida y una motivación para vivir con una perspectiva eterna. En cuarto lugar, la declaración del centurión nos invita a reconocer la identidad divina de Jesús y sus implicaciones para nuestras vidas. En quinto lugar, las mujeres como testigos nos desafían a reconocer el valor de cada individuo en el plan de Dios. La historia de lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jesús está llena de intervención divina y profundo significado.
Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios por nosotros, el poder del sacrificio de Jesús y el impacto transformador que tiene en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esto, no podemos evitar sentirnos agradecidos por la increíble historia de redención que se desarrolló en ese fatídico día. En resumen, estos eventos forman la base de nuestra fe en Cristo y tienen implicaciones para nuestro viaje espiritual. Hablan de acceso, transformación, esperanza, inclusión y valor, temas tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios. Cada evento nos invita a reflexionar, responder y reorientar nuestras vidas a la luz de la increíble historia de la muerte y resurrección de Jesús. ¿No es asombroso cómo estos eventos antiguos continúan resonando e impactando nuestras vidas hoy? Oremos. Padre Celestial, en este momento nos reunimos en tu presencia con corazones abiertos y espíritus anhelando tu toque. Reflexionamos sobre los misterios y eventos milagrosos que siguieron a la muerte de tu Hijo Jesucristo y buscamos encontrar significado e inspiración en ellos para nuestras vidas hoy. Por la oscuridad que cubrió la tierra, representando profunda tristeza y desesperación, nosotros también experimentamos momentos de oscuridad abrumadora, tiempos en que la esperanza parece distante y la alegría se siente perdida. Estos tiempos nos recuerdan que, al igual que la oscuridad eventualmente se disipó, nuestros momentos de desesperación no son eternos. Concédenos el valor de aferrarnos a la fe, incluso cuando la luz es tenue. Al recordar el velo del templo rasgado en dos, nos maravillamos con este acto. La barrera entre lo sagrado y lo común, lo divino y lo mortal, desgarrada en nuestras vidas. Que esto sea un recordatorio de que no hay división demasiado grande, ninguna barrera demasiado fuerte que tú, amor, no pueda penetrar. Ayúdanos a derribar los muros en nuestros corazones de amargura, orgullo y miedo, para que podamos estar en tu santa presencia sin nada entre nosotros. Recordamos el terremoto, un testimonio del poder de tu fuerza en nuestras vidas. Sacude los cimientos de nuestra complacencia y despiértanos a tu propósito para nuestras vidas. Que este temblor no sea uno de destrucción, sino de transformación, rompiendo las cadenas de nuestras limitaciones, liberándonos para avanzar en tu gracia. En la milagrosa resurrección de los muertos encontramos un mensaje de esperanza que desafía la finalidad de la muerte en nuestras luchas diarias. Que este milagro nos recuerde que ninguna situación está más allá de tu poder redentor. En momentos de pérdida y tristeza, consuélanos con la certeza de que en ti hay vida más allá de la muerte, alegría más allá de la tristeza y paz más allá de la comprensión. Y finalmente, en la resurrección de Jesús, la piedra angular de nuestra fe, encontramos el símbolo supremo de la victoria sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a vivir en la realidad de esta victoria. Que el conocimiento de la resurrección de Cristo nos capacite para enfrentar nuestras batallas diarias con confianza y esperanza. Que este milagro nos inspire a superar nuestros desafíos, a vencer nuestras debilidades y a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia. Señor, mientras navegamos por las complejidades de nuestras vidas, que estos eventos milagrosos sean una luz guía en momentos de duda. Fortalece nuestra fe en ti en tiempos de debilidad. Fortifica nuestros espíritus cuando estamos perdidos. Llévanos de vuelta a ti. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz en este mundo donde hay odio. Déjanos llevar amor. Donde hay herida, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay dolor, esperanza. Donde hay oscuridad, luz. Y donde hay tristeza, alegría. Que encarnemos las lecciones de estos milagros en nuestras acciones e interacciones. Seamos una fuente de consuelo para aquellos que están en la oscuridad, un puente para aquellos separados por la división, una presencia constante en tiempos de cambio,
un faro de esperanza en tiempos de dificultad y un testimonio de tu poder resucitador en nuestras vidas cotidianas. Al cerrar esta oración, lo hacemos con corazones agradecidos, sabiendo que estás con nosotros siempre, en nuestras alegrías y en nuestras luchas. Que tu amor y tu luz nos guíen hoy y todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios? Para ver ese video, haz clic aquí. ¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, explicando la rebelión de Satanás? Implica abordar 3 acertijos complejos. Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. El primer acertijo: si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo cometió un acto pecaminoso? Imagina que haces un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo podría suceder esto si fue creado perfectamente. Este es el acertijo con Satanás. ¿Cómo pudo un ángel perfectamente creado elegir hacer el mal? A menudo se sugiere que aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones de manera independiente, incluida la elección de rebelarse. No es un defecto en la creación de Dios, sino parte de la libertad dada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de esta rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su posterior representación como adversario y enemigo de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado como un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El nombre Lucifer mismo significa portador de luz o estrella de la mañana, lo que indica su naturaleza original brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, un ángel asociado a servir directamente a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12-15 describe a una figura que a menudo se asocia con Lucifer. Fuiste el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Querubín protector, te coloqué. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas entre las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje proporciona información sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a entender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Estos resaltan la belleza y la sabiduría de Lucifer. Estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios, mostrando su alto estatus y el aprecio con el que era considerado. Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que antes de que se rebelara contra Dios, Lucifer era una creación perfecta sin defectos. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada única en la presencia de Dios. Este papel significa una gran confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se encontró pecado y maldad en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y un deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia.
A pesar de ser creado perfecto y colocado en una posición de honor, él eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen un entendimiento completo de sus acciones y las consecuencias de las mismas. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada a la luz del conocimiento completo, es una razón clave por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento final del Creador, a diferencia del pecado humano, que a menudo se origina en la ignorancia o la debilidad y puede arrepentirse. En el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición que no es aplicable a Lucifer y los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está explícitamente diseñada para la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad de un arrepentimiento genuino y un cambio. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12, 15 es otro pasaje a menudo vinculado a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado hasta la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como superior a Dios llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su propia ruina. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín querido en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó un cambio completo. La transformación de ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal es fundamental para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás. Es esencial conocer si los ángeles pueden arrepentirse. Por lo tanto, examinaremos la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento, y cómo difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles y humanos. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente, mientras que los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que implica fe, pecado, redención y la posibilidad de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos físicos como los humanos. La Biblia los llama espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos. Roles y jerarquía de los ángeles. Los ángeles tienen diversos roles, como mensajeros de Dios, protectores y adoradores.
La jerarquía angelical incluye a arcángeles como Miguel, serafines que adoran a Dios y querubines que custodiaban la entrada al jardín del Edén. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y comprensión. Libre albedrío y conocimiento de los ángeles. A diferencia de los humanos, que a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados, los ángeles poseen libre albedrío. La rebelión de Lucifer, luego convertido en Satanás, y otros ángeles, se interpreta como una elección consciente de rebelarse contra Dios. Aunque los ángeles tienen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, no son omniscientes como Dios. Interacción de los ángeles con los humanos. Los ángeles actúan como mensajeros o agentes de Dios, brindando orientación, entregando mensajes, ofreciendo protección y a veces interviniendo en asuntos humanos según la dirección divina. La interacción de los ángeles con los humanos implica una conexión directa con la voluntad de Dios. Emociones de los ángeles. La Biblia indica que los ángeles experimentan emociones, como la alegría ante un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Esto sugiere que los ángeles se regocijan cuando se cumple plenamente la voluntad de Dios. En resumen, la naturaleza espiritual, los roles distintos, la jerarquía angelical, el libre albedrío y la interacción con los humanos son elementos clave para comprender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos. La elección consciente de rebelarse contra Dios, hecha por los ángeles con pleno conocimiento, marca una diferencia fundamental con el pecado humano que a menudo se comete en la ignorancia o debilidad y puede ser objeto de arrepentimiento. Los seres son inmortales, no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente, son seres creados que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes, sirven bajo la autoridad de Dios y actúan según su voluntad. No deben ser adorados, como deja claro Apocalipsis 22:8-9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios y no a él. Yo soy Juan, el que ha oído y visto estas cosas, y cuando las oí y vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles juegan un papel en la historia de la salvación humana. Se les ve anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave, y la incapacidad del diablo para arrepentirse, porque Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado. A diferencia de los humanos, que pecan y se arrepienten, imagina a una persona que comete un error, pero puede disculparse y corregirlo. Ahora imagina a alguien que toma una decisión tan seria y con un entendimiento tan claro que una disculpa no puede arreglarlo. Esta es la situación con Satanás. Su rebelión fue una elección deliberada y completamente informada contra Dios, lo que la convierte en un pecado más allá del perdón común. Los humanos pecan a menudo debido a la ignorancia o la debilidad y pueden arrepentirse. El pecado de Satanás, hecho con pleno conocimiento y libre albedrío, se considera final y no modificable. Los ángeles caídos, al igual que los humanos, fueron dotados de libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Este aspecto es crucial para entender sus acciones y las consecuencias posteriores. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios se tomó con pleno conocimiento y comprensión, lo que se ve como una decisión permanente y final, a diferencia de los humanos, cuyas elecciones se consideran completas y no modificables debido a su comprensión superior.
La Biblia no ofrece un relato detallado de la caída de los ángeles, pero menciona en Judas 6 a los ángeles que no guardaron su posición y están encadenados en tinieblas eternas. El arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón, un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Sin embargo, para los ángeles que tomaron su decisión con pleno conocimiento, no hay concepto de aprender de los errores. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse está también ligada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres según su conocimiento y comprensión. La irreversibilidad de la decisión de los ángeles, tomada con plena conciencia, exige una respuesta diferente al pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es final, como se ve en pasajes como Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto indica la naturaleza irrevocable de su rebelión. La redención ofrecida a través de Jesucristo es un camino abierto para los seres humanos, pero no para los ángeles caídos. Como se describe en el Nuevo Testamento, el plan de redención es específicamente para los humanos. Escrituras como Juan 3:16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la fe en Jesús. No hay indicación bíblica de un plan de redención similar para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única en el sentido de que implica que Dios se convierta en humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento se ve a menudo como un requisito previo para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer las propias acciones erróneas, sentir un remordimiento genuino y comprometerse a cambiar. Este concepto está profundamente arraigado en la comprensión del perdón, como se ve en arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados. Hechos 3:19. El orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir perdón. Implica un sentido inflado de uno mismo y una reticencia a admitir errores. El orgullo se considera uno de los vicios más graves, ya que impide a las personas reconocer sus faltas y buscar reconciliación. La razón por la cual los ángeles caídos no pueden ser perdonados se remonta a su plena conciencia y elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es simplemente un error, sino una desafiante voluntad. En otras palabras, el perdón está estrechamente vinculado al arrepentimiento, un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos, que tomaron su decisión con pleno conocimiento, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendido, y su orgullo les impide buscar perdón. El rompecabezas número 3 es por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección. En la vida, a menudo tenemos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esta oportunidad. Si su elección fue tan significativa, ¿por qué no darle otra oportunidad? Este rompecabezas cuestiona la equidad de una decisión tan permanente basada en una sola elección. La clave aquí es la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue solo un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como si un amigo de confianza te traicionara consciente y voluntariamente. Cambia fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan grave y deliberada, especialmente por un ser con pleno entendimiento, no merece una segunda oportunidad. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y recto de Dios, asegurando que el bien sea recompensado y el mal sea castigado.
El fin de los ángeles caídos puede explicarse en términos de centrarse en su destino final. Según la Biblia, después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo y se cree que están en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual suele representarse como tentador y engañador, tratando de alejar a los humanos de Dios. El libro del Apocalipsis, que trata sobre la profecía del fin de los tiempos, proporciona más detalles. Apocalipsis 20:10 dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esto representa el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan un castigo eterno. El destino de los ángeles caídos enfatiza la justicia de Dios, refleja la creencia de que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos seres que consciente y voluntariamente se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia a menudo se interpreta como un estado de separación eterna de Dios y su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El fin de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos nosotros. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos se considera grave porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, proveniente de seres que entendían completamente sus acciones. Esta severidad es una razón clave por la que sus acciones están más allá del perdón en el contexto de la justicia divina. Al hacer que los ángeles caídos sean responsables de su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divino. Y si Dios, aunque eligiendo mostrar su ira y hacer conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los objetos de su ira, preparados para destrucción, Romanos 9, 22, 23. La justicia divina no es solo una acción que Dios toma, es parte de su naturaleza inmutable. La justicia y la rectitud son la base de su trono, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Salmos 89, 14. Este versículo destaca que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. ¿Por qué permitió Dios que se rebelaran? El concepto de libre albedrío es central para responder a esta pregunta. Implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Al igual que los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los ángeles también recibieron esta libertad. La rebelión de algunos ángeles liderados por Lucifer, luego conocido como Satanás, fue el resultado de su ejercicio del libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración, sin la libertad de elegir, no tienen sentido. La comprensión de Dios incluye sus características de ser omnisciente, omnipotente y todo amoroso. Algunos podrían preguntarse por qué un Dios omnisciente crearía seres que sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, queda más claro. La creación de ángeles con libre albedrío fue una expresión de su naturaleza de amor, permitiéndoles la dignidad de la elección. La permisión de la rebelión se ajusta a un plan divino más amplio, uno que finalmente muestra su gloria, justicia y gracia. Romanos 9:9, 22-23 habla de la paciencia de Dios y la demostración de su gloria a través de objetos de misericordia y objetos de ira. La permisión de la rebelión de los ángeles también habla del concepto de justicia divina. Dios es justo y recto, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan consecuencias por sus acciones, como se menciona en 2 Pedro 2:4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno. La existencia de ángeles caídos y su oposición continua a la voluntad de Dios dio origen a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6:12.
Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para la moral y la espiritualidad humanas. Las luchas, en última instancia, la capacidad de elegir, son fundamentales para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elija amarlo y servirlo. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario para el verdadero amor y obediencia. La rebelión de los ángeles, como Lucifer, es una consecuencia de esta libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos destacaron aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluida su soberanía, justicia y la profundidad de su amor que respeta la libertad de su creación. Parte 3. Lecciones y conclusión. La rebelión de Satanás y las preguntas que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección plenamente informada y deliberada contra Dios, lo que la hace imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial de crecimiento y cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la gravedad y la finalidad de su rebelión. Si bien estos enigmas pueden permanecer parcialmente sin resolver, apuntan a las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza del pecado. Padre Celestial, Creador de todo lo visible e invisible, venimos hoy ante ti con corazones humildes buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor ilimitado que brilla sobre nosotros cada día. Al reflexionar sobre las profundidades de tu perdón, nuestra mente se vuelve a la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluidos Satanás, parecen excluidos de tu gracia. Reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de comprensión, buscamos tu guía. Ayúdanos a comprender, aunque sea de manera pequeña, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo existen armoniosamente en tu reino divino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que nos ofreces a pesar de nuestras fallas y nuestra tendencia a alejarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu lado. Este regalo de perdón es un testimonio de tu amor infinito. Nos sentimos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y ser renovados en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estas criaturas, una vez puras y cercanas a ti, eligieron un camino lejos de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron lejos de tu gracia. En esto, vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un regalo que has dado a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos a través de esto el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que llevan. Permítenos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, la obediencia y un corazón que busca constantemente tu rostro. Que su historia nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción hacia ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino, mientras buscamos entender y reconocemos que algunas cosas solo te pertenecen a ti. En esta aceptación, que encontremos paz y confianza en tu sabiduría y justicia suprema. En la historia de los ángeles caídos, vemos la manifestación de tu justicia,
un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que también está ligado a la justicia y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia mientras abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Además, oramos por la fuerza para resistir las tentaciones y engaños que llevaron a estos ángeles por mal camino. Protégenos, oh Señor, de las trampas del maligno y guíanos en tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos permanecer firmes ante todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que nos inspire un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más fuerte de vivir en tu justicia. Que nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo les brinde consuelo y orientación, dirigiendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos a crecer en nuestro entendimiento de tus caminos y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Los rollos del Mar Muerto son un antiguo texto que prueba la verdad de la Biblia. La Biblia, una escritura que muchos consideran sagrada, ha sido objeto de debates sobre cambios y enmiendas a lo largo de su larga existencia. La gente se ha preguntado si las palabras escritas en ella han permanecido inalteradas con el tiempo, y un descubrimiento ayudó a los historiadores a responder esa pregunta. Este descubrimiento fueron los rollos del Mar Muerto, que eran como las antiguas piezas de un rompecabezas que contenían respuestas. Nos llevaron a investigar si la Biblia, una colección de escritos antiguos, ha resistido el paso del tiempo sin alteraciones. Estos antiguos manuscritos estaban ocultos en áreas desiertas de la tierra y solo fueron descubiertos por casualidad, pero fue un descubrimiento que pronto llevaría a algunas conclusiones interesantes. Así que vamos a explorar estos antiguos manuscritos judíos que datan del período del Segundo Templo, que surgieron como una revelación histórica entre 1946 y 1956, actualmente alojados en el Santuario del Libro en el Museo de Israel. Tienen una importancia histórica, religiosa y lingüística sin paralelo. Su importancia se extiende más allá de la mera preservación, ya que comprenden los manuscritos más antiguos que sobreviven de libros enteros incluidos posteriormente en los cánones bíblicos, lo que significa que nos ofrecen una rara visión del pensamiento religioso del judaísmo del Segundo Templo tardío. Aunque actualmente se encuentran en Israel, su custodia no está exenta de controversia. Estos rollos están enredados en debates territoriales, legales y humanitarios entre Israel, Jordania y la autoridad palestina. Pero el foco principal de todos es el contenido que estos rollos contenían. Contextos que van desde las escrituras hebreas hasta escritos no canónicos como el libro de Enoc. Incluyen una combinación compleja de creencias. Alrededor del 40% son copias de textos de las escrituras hebreas, otro 30% son de la época del Segundo Templo, y el resto ofrece una visión fascinante de las reglas y creencias de sectas particulares dentro del judaísmo. Antes de profundizar en el texto, veamos cómo fueron descubiertos. Su viaje a la luz del día comenzó con un descubrimiento accidental que cambiaría nuestra comprensión del pasado. Entre 1946 y 1956, en Cisjordania, que estaba controlada por Jordania, pastores y un equipo de arqueólogos comenzaron una búsqueda. La búsqueda desenterró 12 cuevas alrededor del sitio inicialmente llamado Qumran,
un sitio cerca del Mar Muerto. La chispa inicial de este hallazgo ocurrió entre noviembre de 1946 y febrero de 1947, cuando el pastor beduino Muhammad Adib, su primo Yuma Muhammad y el hermano de Musa tropezaron con 7 rollos escondidos en jarras dentro de una cueva cerca de lo que ahora reconocemos como el sitio de Qumran. Muhammad Adib fue el primero en entrar en lo que ahora se conoce como Cueva 1 y recuperar un rollo, incluyendo el rollo de Isaías, el comentario de Habacuc y la regla de la comunidad. Estos rollos, inicialmente colgados en un poste de carpa, y eventualmente encontraron su camino hacia un comerciante llamado Ibrahim Eab en Belén. Después de esto, los rollos cambiaron de manos varias veces. Avanzamos rápidamente hasta 2017 y 2021, donde se añadieron nuevos capítulos a la historia. Una dóceda cueva, aunque saqueada en la década de 1950, fue descubierta en 2017 y en 2021 los arqueólogos israelíes revelaron docenas de fragmentos con texto bíblico, añadiendo a la narrativa de los rollos y sacando a la luz una cesta hecha hace 10.500 años. Una vez que fueron descubiertos, el siguiente paso fue identificar las características físicas para estar seguros de la fiabilidad de los rollos. La datación por radiocarbono, una técnica que mide la edad de los materiales orgánicos, jugó un papel crucial en determinar la edad aproximada de los rollos. La prueba inicial en 1950, realizada en un trozo de lino de una de las cuevas, indicó una datación de alrededor del año 33 d.C. Más tarde, las pruebas en los propios rolos sugirieron fuertemente que la mayoría de estos manuscritos pertenecen a los 2 últimos siglos antes de Cristo y al primer siglo después de Cristo. Otro método utilizado para descifrar la edad de los rolos fue la datación paleográfica, donde los académicos analizan las formas de las letras o la paleografía. Académicos como Cross y Avigad aplicaron esta técnica para datar fragmentos desde el 225 a.C. hasta el 50 d.C., escudriñando el tamaño, la variabilidad y el estilo del texto. Curiosamente, cuando estos fragmentos fueron sometidos posteriormente a la datación por radiocarbono, el rango estimado se encontró entre el 385 a.C. y el 828 d.C., lo que significaba que este método tenía una tasa de precisión del 68%. La conservación de los rolos del Mar Muerto se puede atribuir a las condiciones secas y áridas del área de Qumran y la baja humedad presente cerca del Mar Muerto. Los rolos, almacenados en jarras de arcilla dentro de las cuevas de Qumran, estaban aún más protegidos contra el deterioro. Después de confirmar la fiabilidad de estos manuscritos, los historiadores comenzaron a comprender su importancia, específicamente su importancia bíblica. Antes de que estos rolos emergieran de las sombras, los manuscritos más antiguos conocidos en hebreo de la Biblia datan del siglo X d.C., como el Códice de Alepo. Hoy en día, los manuscritos textuales más antiguos que forman la base de la Biblia hebrea son de aproximadamente el siglo IX. Pero los rollos del Mar Muerto retrocedieron el reloj, empujando ese cronograma un milenio entero antes, hasta el siglo Tun a.C. El descubrimiento, según el erudito hebreo Miller Buruk, fue una revelación de una precisión inusual en la transmisión del texto bíblico durante más de 1000 años. Arrojó luz sobre la fiabilidad de los textos del Antiguo Testamento actuales, sugiriendo que son copias fieles de las obras originales, a diferencia de las afirmaciones de que ha habido cambios en el texto original. Ahora veamos algunos ejemplos específicos. Tomemos Isaías 53, por ejemplo, un capítulo con solo 17 letras en cuestión. De estas, 10 son meras variaciones de ortografía, 4 implican cambios estilísticos menores, y las 3 restantes afectan la palabra luz en el versículo 11, sin alterar significativamente el significado.
Esto significa que hay al menos algunas pruebas concretas de que estos rollos realmente demostraron la exactitud de la Biblia. Para solidificar la confiabilidad y autenticidad de la Biblia que conocemos hoy en día, según Norman Geisler, un erudito y autor con experiencia en la inerrancia, los rollos del Mar Muerto sirven como una prueba externa convincente que respalda la validez del texto masorético. Sus conocimientos nos llevan a una conclusión importante. El texto masorético, la base de nuestras copias modernas del Antiguo Testamento, fue preservado con una precisión excepcional durante un período de aproximadamente 1000 años, desde el siglo I hasta los años 900 de Cristo. Su confianza en esta afirmación se deriva de que los rollos del Mar Muerto proporcionan una visión única del pasado. Estudios comparativos, particularmente enfocados en el rollo de Isaías, revelan una asombrosa identidad palabra por palabra en un 95% del texto. Sí, lo escuchaste bien. Documentos copiados un milenio aparte, pero que mantienen una similitud increíble del 95%. ¿Eso tiene que significar algo? No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Y lo cierto es que Geisler no está solo en sus observaciones. El erudito hebreo Miller Burrough, en 1955, quedó asombrado por las alteraciones limitadas que el texto experimentó durante un periodo de aproximadamente 1000 años. Como él mismo lo expresó, aquí radica su principal importancia, apoyando la fidelidad de la tradición masorética. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, viviendo en el año 2024? Significa que podemos retroceder alrededor de 2000 años, simplemente hojeando las páginas del rollo de Isaías, descubierto por un pastor en una cueva sobre el Mar Muerto. Por lo tanto, casi con certeza podemos decir que los rollos del Mar Muerto, a través de su similitud con el texto masorético, proporcionan una confirmación objetiva de la autenticidad de la Biblia. Y no olvidemos que la importancia bíblica se extiende más allá de estas similitudes y diferencias. De los 225 textos bíblicos encontrados en los rollos del Mar Muerto, y con los libros no canónicos incluidos, el número aumenta a 235. Estos abarcan partes de casi cada libro en el Tanaj de la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento protocanónico. Algunos de estos son Salmos con 39 copias, Deuteronomio con 33 copias, Génesis con 24 copias, Isaías con 22 copias, Jubileos con 21 copias y Éxodo con 18 copias. En resumen, un alto número de similitudes y textos bíblicos encontrados en estos manuscritos convencieron a muchos historiadores de la precisión de la Biblia, tal como la conocemos hoy. La gente también se pregunta sobre los libros perdidos de la Biblia. 7 libros perdidos que se mencionan en la Biblia. La palabra Biblia proviene de la palabra en plural Biblia, que significa biblioteca. Y la Biblia no es un solo libro, sino 66 libros. Si lees 3 capítulos todos los días y 5 el domingo, habrás terminado en 12 meses a partir de hoy. Ahí tienes un pequeño objetivo para ti, y juntos, estos libros componen un libro de historia, la historia de nuestro universo. Pero la Biblia comienza antes y termina después que cualquier otro registro, ya que comienza desde el mismo principio de nuestro universo y continúa hasta el final e incluso más allá. Es una historia escrita desde el punto de vista de Dios. Por lo tanto, Él selecciona lo que es importante para Él, distinguiéndola de la historia política o física de nuestro universo. Dios selecciona cuidadosamente las cosas que le importan, los eventos que le afectaron más profundamente, lo cual la distingue de cualquier otra historia. La historia es larga, y Dios, en su infinita sabiduría, seleccionó solo las historias que consideró necesarias en la Biblia. La Biblia fue escrita durante un periodo de aproximadamente 1500 años por alrededor de 40 autores humanos diferentes, reyes, pescadores, sacerdotes,
Entre los autores se encuentran funcionarios del gobierno, agricultores, pastores y médicos. Toda esta diversidad resulta en una increíble unidad con temas comunes que se desarrollan a lo largo de la Biblia. Sabemos que Dios instruyó a los autores de las Escrituras para incorporar pasajes de numerosas fuentes extrabíblicas al componer su palabra, ya que muy pocos libros antiguos han sobrevivido hasta el día de hoy. Tales libros perdidos no son raros, dada la transitoriedad de la mayoría de las escrituras escritas. Es un testimonio del milagro de las Escrituras que los libros de la Biblia hayan hecho más que simplemente sobrevivir. Hay tantas copias antiguas que podemos determinar con gran certeza lo que decía el original. El libro de Jasher, también conocido como el libro de los justos en latín y el libro del justo en griego, probablemente fue una colección o compilación de antiguas canciones y poemas hebreos que alaban a los héroes de Israel en sus hazañas en la batalla. Cuando el Señor detuvo el sol en medio del día durante la batalla de Bet Horón, se mencionó el libro de Jasher en Josué 10, 12, 13. El libro de las guerras del Señor es uno de varios libros mencionados en la Biblia que ahora se han perdido por completo. Se menciona en Números capítulo 21, 13, 14. El libro de Samuel el vidente, el libro de Natán el profeta y el libro de Gad el vidente son registros antiguos de la vida y el reinado del rey David, como se menciona en 1 Crónicas 29, 29. No existe una sola copia de ninguno de los libros reales mencionados en Crónicas que haya sobrevivido, y tampoco tenemos copias de los otros libros citados aquí. El libro de Enoc es uno de varios pseudoepígrafos, textos falsamente atribuidos cuya autoría reclamada carece de fundamento. Se atribuyen a Enoc, el bisabuelo de Noé, según Génesis 5:18. Aunque Judas cita una profecía de primero Enoc, su uso no prueba que todo el libro sea inspirado o incluso exacto. Las crónicas de los reyes de Judá son referencias hechas dentro del libro de Reyes a las crónicas de los reyes de Israel y las crónicas de Judá. Las crónicas de David hacen referencia a algunas crónicas o anales que se han perdido con el paso del tiempo, como se menciona en 1 Crónicas 27:4. Las palabras de Semaya, el profeta. En el segundo libro de Crónicas hay una referencia al libro de Semaya, el profeta, que es comparable a las visiones de Ido, el vidente. Este libro ha sido completamente perdido en la historia, excepto por su título. Dios nos ha dado una biblioteca de 66 libros, por lo que no sorprende que muchas personas vengan a la Biblia preguntándose si realmente son las palabras verdaderas escritas hace siglos. Los rollos del Mar Muerto muestran que esto es cierto. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, especialmente durante este tiempo, ya que estos son los últimos días. La Biblia es un libro de historia, pero no es como ningún otro libro de historia disponible en ninguna biblioteca pública. La historia de la Biblia comienza con la creación de la tierra y termina con el fin del mundo. Ningún otro libro de historia ha sido publicado que cubra una gama tan amplia de eventos en el planeta Tierra, en parte porque nadie estuvo presente al principio para ser testigo y documentarlo, y por lo tanto, nadie puede escribir el comienzo de nuestro mundo de manera autoritaria. Somos las únicas personas en todo el mundo que sabemos cómo terminará todo. Eso es único. El Señor no reveló el futuro a sus seguidores para satisfacer su curiosidad, sino para prepararlos para el futuro, para que no se sorprendieran cuando llegara y para que no lo tergiversaran. Estemos agradecidos de que Jesús fuera tan franco al compartir lo que nos depara el futuro. La gente pregunta si estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, la Biblia habla de los últimos días y hemos estado en los últimos días durante 2000 años. Los últimos días comenzaron en Pentecostés, donde se cumplió la primera profecía de los últimos días.
Cada generación cristiana debería vivir preparada para el regreso del Señor. Sin embargo, eso no significa esperarlo. La Biblia es un libro lleno de predicciones. Sus páginas contienen 735 predicciones sobre el futuro. Y una predicción se puede encontrar en una cuarta parte de los capítulos de la Biblia, de principio a fin. Básicamente, es un texto profético, aunque algunos libros se centran más en las predicciones que otros. 596 de las 735 predicciones han ocurrido y se han cumplido literalmente según la Escritura. Por lo tanto, el 81% de todas las profecías de la Biblia ya se han cumplido. Y algunas de esas profecías se hicieron siglos antes. No se necesita mucha confianza para creer que el 19% restante también ocurrirá. Esa es una puntuación muy alta. La Biblia ha demostrado tener razón en un 100% para cada predicción que podría haberse cumplido hasta ahora. De las restantes, la mayoría de ellas se refieren al regreso real de Jesús y lo que sigue después de eso. ¿Cuántas de estas predicciones quedan por cumplirse antes de cuando Jesús regrese? La respuesta es alrededor de 20. Y estamos observando para ver que eso suceda primero antes de buscar el regreso del Señor. Dios habla y podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en que la palabra de Dios sea verdadera en sus escritos. Pablo utiliza el término griego deopneustos para describir la naturaleza de las Escrituras, lo que significa que está inspirada por Dios o exhalada por Dios. Este término aparece solo una vez en toda la Biblia, enfatizando la singularidad de la palabra de Dios. Así como Dios mismo, la palabra de Dios es eterna y permanecerá para siempre. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, ya que proviene de Dios, que es la verdad. Pedro 1:20-21. Pero entendan esto, que ninguna profecía de la Escritura es cuestión de interpretación privada, porque nunca se ha producido una profecía por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Podemos confiar en que Dios, y por lo tanto la palabra de Dios, es verdadera. Podemos confiar en que la palabra de Dios afecte nuestras vidas. Pablo afirma que la palabra de Dios no solo merece nuestra confianza, sino que también tiene beneficios prácticos para nuestras vidas. Según Warren Wiersbe, un maestro de la Biblia y comentarista, la palabra de Dios es valiosa porque nos ayuda de 4 maneras, enseñándonos lo que es la doctrina correcta, mostrándonos lo que está mal, guiándonos sobre cómo corregir nuestros errores y enseñándonos cómo vivir correctamente. Es importante reconocer que toda la palabra de Dios es provechosa, no solo ciertas partes de ella. Podemos confiar en que la palabra de Dios nos prepare para la misión. Según Pablo, la palabra de Dios tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Una de las tareas más importantes que Dios nos equipa para hacer como creyentes en Cristo es obedecer su mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:18-20. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad, todo poder de dominio absoluto en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ayuden a la gente a aprender de mí, a creer en mí y a obedecer mis palabras, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes siempre, permaneciendo con ustedes perpetuamente, independientemente de las circunstancias y en cada ocasión, incluso hasta el fin de la era. La Biblia está destinada a revelarnos quiénes somos a través de los ojos de Dios, nuestro Creador. Cuando estudiamos la Biblia y vemos una nueva imagen de nosotros mismos, la responsabilidad recae en nosotros para ajustar donde hay manchas y marcas, mientras damos los pasos necesarios para experimentar la imagen que acabamos de ver. Es importante reconocer
que cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu de Dios tiene mucho que decirnos y sobre nosotros. Aquí hay algunas imágenes. El retrato que la Biblia pinta sobre nosotros es algo que también necesitamos ver claramente. La Biblia te deja saber que somos hijos de Dios. Pinta un cuadro claro de los creyentes renacidos como hijos de Dios, lo que significa que todos pueden convertirse en sus hijos siempre y cuando estemos dispuestos a decir sí a su invitación en nuestros corazones. La Biblia te hace saber que eres peculiar. Dios creó a todos con identidades fascinantes y únicas que son desconcertantes, y aparte de esto, también nos ha elegido en la salvación para ser peculiares. Todos somos únicos y Dios quiere que veamos a menudo esa imagen de nuestra singularidad en la Biblia. Si queremos vivir la vida de la manera correcta, debemos escuchar y atender la palabra escrita de Dios. La Biblia nos da la vara de medir, con la cual podemos diferenciar la verdad de la falacia. Nos dice cómo es Dios. Tener una impresión equivocada de Dios es adorar un ídolo o un falso Dios. La Biblia nos capacita para servir a Dios. Nos ayuda a saber cómo ser salvos de nuestro pecado y de su resultado final. Meditar en la palabra de Dios y obedecer sus enseñanzas traerá éxito en la vida. Josué 1:8. Mantén este libro de la ley siempre en tus labios. Medita en él día y noche para que tengas cuidado de hacer todo lo que está escrito en él. Entonces serás próspero y exitoso. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley que da libertad, y permanece en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será bendecido en lo que haga. La palabra de Dios nos ayuda a ver el pecado en nuestras vidas y nos ayuda a deshacernos de él. Nos da orientación en la vida, haciéndonos más sabios que nuestros maestros. La Biblia nos protege de desperdiciar años de nuestras vidas en lo que no importa y no durará. Mateo 7:24-27. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, subieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, subieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Leer y estudiar la Biblia nos ayuda a ver más allá del cebo atractivo hacia el anzuelo doloroso en las trampas pecaminosas, para que podamos aprender de los errores de los demás en lugar de cometerlos nosotros mismos. La experiencia es una gran maestra, pero cuando se trata de aprender del pecado, es una maestra terriblemente difícil. Es mucho mejor aprender de los errores de los demás. Hay numerosos personajes bíblicos para estudiar, algunos de los cuales pueden servir como modelos a seguir positivos y negativos en varios momentos de sus vidas. Por ejemplo, la derrota de Goliat por parte de David nos enseña que Dios es más significativo que cualquier desafío que nos ponga delante, mientras que su ceder a la tentación de cometer adulterio con Betsabé demuestra cuán duraderas y terribles pueden ser las consecuencias del placer pecaminoso de un momento. La Biblia es un libro que no es solo para leer, es un libro para estudiar, para que pueda ser aplicado. De lo contrario, es como tragar comida sin masticar y luego escupirla. No se obtiene ningún valor nutricional de eso. La Biblia es la palabra de Dios y es tan vinculante como las leyes de la naturaleza. Podemos ignorarla, pero lo hacemos en detrimento propio, al igual que lo haríamos si ignoráramos la ley de la gravedad. No se puede enfatizar lo suficiente la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Estudiar la Biblia puede compararse con la búsqueda de oro. Si hacemos poco esfuerzo y simplemente tamizamos los guijarros en un arroyo,
solo encontraremos un poco de polvo de oro, pero cuanto más nos esforcemos por profundizar en ella, más recompensa obtendremos por nuestro esfuerzo. Si te ha gustado este video, no olvides hacer clic en el botón de me gusta y suscribirte para más emocionantes viajes a las maravillas de nuestro mundo. Hazme saber en los comentarios qué misterios históricos te gustaría que descubriéramos a continuación. Sin embargo, este no es el único objeto que se ha encontrado y que cambió todo. Para ver otro descubrimiento que demostró la verdad de la Biblia, haz clic aquí.